Señorías, conforme al orden del día establecido, vamos a abordar el punto tercero correspondiente a mociones 3.1. Moción por la que el Senado se manifiesta a favor de garantizar los principios constitucionales y recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. A esta moción se han presentado 5 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Agrupación Erreña Independiente, Bloque Nacionalista Galego, una por Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la señora doña Paloma Gómez Enríquez, 2 del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Más Madrid, Eivissa y Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera, Ejero Abay, y una del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Silván. Senador Silván, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, vivimos un momento absolutamente crucial. De nuestras decisiones depende que los españoles vivamos en una sociedad en la que se garanticen la libertad, la igualdad y la concordia entre todos. La izquierda niega que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Por primera vez en unas elecciones generales, el segundo partido no acepta los resultados y trata de impedir que gobierne. Y esto tiene consecuencias. El futuro de lo que ocurra en España queda en manos de los que quieren romper España. Por primera vez, un golpista, huido de la justicia, recibe la encomienda por parte del Gobierno de decidir qué se debe hacer. Hablamos de un huido de la justicia que actúa a modo de jefe de Estado, utilizando su lugar de fuga como sede de consultas, empezando de manera inaceptable por una vicepresidenta del Gobierno en funciones que parece no haber entendido sus funciones. Emisaria del presidente que sigue sin explicar qué ha pactado y negociado. Señorías, la imagen de ese encuentro entre el fugado y la señora vicepresidenta es la mayor indecencia institucional vivida en los últimos 45 años de nuestra democracia. El 23 de febrero de 1981, los golpistas recibían la adecuada respuesta del jefe del Estado, del Gobierno, de los partidos políticos, de la sociedad en su conjunto y del Estado de Derecho. En 2017, el Estado de Derecho respondió con el artículo 155 y con el ejercicio de la justicia. Y, tristemente, el pasado 5 de septiembre, el Gobierno en funciones se humilló ante un golpista prófugo de la justicia. La amnistía de 1977 supuso un abrazo entre los españoles, el tránsito de una dictadura a una democracia a través de la conciliación y de una ejemplar transición, orgullo de todos nosotros y referente en el mundo entero. La Constitución de 1978 se aprobó rechazando 2 enmiendas que pretendían incluir la amnistía, dejando claro el espíritu de los constituyentes y, además, incluyendo en el artículo 62 la prohibición expresa de los indultos generales. Es evidente, señorías, que prohibir lo menos prohíbe lo más. En 2017, el intento de insurrección y sus derivadas fueron neutralizados a través del artículo 155 de nuestra Constitución y también gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Poder Judicial. Y, sin duda, señorías, esta es la verdadera y única causa del debilitamiento de los movimientos independentistas. En 2021, el Congreso rechazó la toma en consideración de una proposición de ley de amnistía con los informes incontestables de los letrados de las cámaras. Y, señorías, tanto el Grupo Parlamentario Socialista, el presidente del Gobierno, los ministros, sí,
hasta 11 ministros han reconocido públicamente su rechazo por la inconstitucionalidad de una ley de amnistía. Señorías, ¿qué ha cambiado? Se lo voy a decir. Además de la nueva definición de mentira, conocida ahora como cambio de opinión, han cambiado las circunstancias políticas y también, y muy especialmente, las necesidades de Pedro Sánchez. Ahora esa necesidad de votos hace que Sánchez tenga que amnistiar a Puigdemont para que éste indulte a un Sánchez condenado por las urnas. ¡Qué paradoja! ¿Qué significa la amnistía? Deslegitimar el Estado de Derecho, blanquear una sedición, anular la división de poderes, de manera literal, suprimir el poder judicial desde el Ejecutivo a través del Legislativo. En definitiva, y qué triste decirlo aquí en sede de la soberanía popular, en sede parlamentaria, convertir a la democracia española y a los españoles en rehenes de un prófugo. Hace 45 años, la Constitución que nos dimos todos los españoles garantizaba una nación de ciudadanos libres e iguales y fue posible, entre otros motivos, gracias al entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas. El artículo 9 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar esas condiciones de igualdad de manera real y efectiva. El artículo 14 de la Constitución establece como el primero de los derechos y libertades de los españoles que todos somos iguales ante la ley. Es un pilar básico de nuestra convivencia, independientemente de donde vivamos cada uno de nosotros, y siendo necesario también el principio de solidaridad recogido en el artículo 138, velando por un equilibrio económico en todo el territorio. El desarrollo de este proceso ha hecho de España un Estado social y de derecho moderno, y gracias a todos, al conjunto de las instituciones, al conjunto de la sociedad y siempre teniendo al Tribunal Constitucional como garante. Ahora, señorías, todo se ve amenazado por propuestas que buscan romper la igualdad y la solidaridad entre los españoles. No es nuevo. Un ejemplo lo tenemos en la pasada legislatura, donde incluso legislación básica del Estado era condicionada, cuando no presentada, por quienes querían romper España. Señorías, ¿por qué? ¿Por qué los pactos de la Moncloa? El Pacto de Toledo sobre pensiones, el Pacto de las libertades contra el terrorismo, el Pacto contra la violencia de género, el Pacto contra el desafío secesionista de 2017, no pueden tener su continuidad para garantizar el equilibrio entre territorios y la igualdad de los españoles en temas como el agua, el estado de bienestar, la solidaridad económica, la regeneración económica o el pacto territorial. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué, señores socialistas? ¿Por qué quieren poner el futuro de España en manos de un anti-español? Señorías, nos encontramos ante un nuevo desafío histórico. Una minoría radical y populista pretende imponer la ruptura de la igualdad entre los españoles. Y la gran novedad es que esa minoría necesita al Partido Socialista de cómplice. Y lo peor de todo es que sus líderes están dispuestos a engañar nuevamente a los españoles, a los que han mentido hace poco, más de 2 meses, por más que la mentira se disfrace de cambio de opinión, al no incluir la amnistía en su programa electoral. También ustedes, señorías, y me dirijo especialmente a la bancada socialista, también ustedes van a ser cómplices de ello. Hoy lo vamos a saber. Pero no olviden algo muy importante. Es que lo que es de todos los españoles se decide entre todos los españoles. Y por ello, señorías,
Y por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta esta moción, recordando el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, expresando el compromiso irrevocable con la independencia del Poder Judicial, reprobando el chantaje y la sumisión política para obtener los apoyos parlamentarios necesarios para la investidura de un presidente de Gobierno, rechazando las modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del proceso y proclamando la urgente necesidad de recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional. Señorías, voy terminando. La amnistía supone el traspaso de muchas líneas rojas que van más allá de la ilegalidad. Supone afirmar que los delincuentes condenados tenían razón y que los juzgados los condenaron injustamente. Supone que el Poder Ejecutivo rompa la separación de poderes y deslegitime la acción del Poder Judicial. Supone un claro trato de favor a políticos que delinquieron. Supone una desigualdad manifiesta entre los españoles. Supone sentar un precedente gravísimo para futuras situaciones de igual o mayor gravedad. Supone la futura incapacidad del Estado para poder juzgar esas situaciones por no asistirle ni la ley ni la legitimidad, ya que es el propio Estado quien se deslegitima a sí mismo con una amnistía. Supone, en definitiva, un fraude a los ciudadanos y un ataque al Estado de Derecho. Y recuerden, en la España constitucional nadie puede ser más que nadie. Termino, señorías. Señor Silván. Gracias, presidente. Lo que en estos días estamos viviendo en España no va de partidos, no va de bloques, no va de territorios, va de valores, de principios, de derechos. Y, señores socialistas, siempre la igualdad, siempre la libertad, siempre la dignidad. Muchas gracias. Gracias, señor Silván. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Agrupación Erreña Independiente, Bloque Nacionalista Galego, el señor Cleries. Muchas gracias, presidente. La semana pasada asistí al debate de investidura del señor Núñez Feijóo y su candidato dijo en diferentes ocasiones que había ganado las elecciones. Mientras eso pasaba, ustedes registraban aquí en el Senado esta moción, que es una moción de perdedores. Ustedes quieren que el Senado manifieste que el otro candidato posible no pacte con nadie, que renuncie a ser presidente. Según ustedes, solo pueden pactar los grandes partidos españoles. Para ustedes, los votantes de los demás partidos no existen. Después ya pueden ir hablando de igualdad entre ciudadanos. Ustedes están enfadados con todos. Los primeros con ustedes mismos. No hay nada peor en la vida que hacerse trampas al solitario, decir que has ganado cuando sabes que has perdido. Nos presentan a esta moción de perdedor, una moción en blanco y negro, con música de nodo de fondo, que es una moción antipolítica, antidemocrática, porque reniega del sistema parlamentario. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución, porque creemos en la política en mayúsculas como herramienta para dar respuesta a los retos que hoy tenemos y la negociación, los acuerdos con cumplimiento garantizado y avanzado, lo que se cobra al contado. Nosotros ya lo dijimos, si somos decisivos, nada volverá a ser igual. Entonces, en el caso de Cataluña, hay que identificar adecuadamente los elementos del conflicto. Hacer ver que no existen o ignorarlos no permiten en ningún caso resolver el conflicto. Como muy bien dijo el presidente Carles Puigdemont, que por si no lo saben, señor Silván, es eurodiputado, no fugado.
Algunos de estos elementos son la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatuto, aprobado por el Parlamento de Cataluña, las Cortes Españolas y en referéndum. Es incompatible con el Pacto Constitucional del 78. Sin esa sentencia no se puede entender nada de lo que ha pasado en Cataluña. ¿Recuerdan la recogida de firmas contra el Estatut promovida por el Partido Popular? Écheme una firmita contra Cataluña. Qué simpáticos, ¿verdad? ¿Recuerdan al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmando miserablemente que les hemos destrozado el sistema sanitario catalán? Suerte, menos mal que el señor Feijóo ha dicho que ustedes quieren Cataluña, pues lo disimula muy bien. Todas estas actuaciones fueron y son un ataque a los 7,5 millones de catalanes, voten lo que voten, como también el incumplimiento de los pactos significativamente de las inversiones, el ahogo sistemático de la economía catalana con los 22.000 millones de euros que cada año se van a España y no vuelven. Se van a España y no vuelven. 2.786 euros por cada catalán cada año. Muy bien, ¿no? Tal cual también es ejemplo su estrategia el cambio de estrategia de sus empresarios, incentivado por un Real Decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno español, que contó con la vergonzosa ayuda de Felipe VI y que todavía está vigente. La aplicación salvaje del artículo 155 que ustedes están tan contentos. ¡Qué asco! 155, sí, de la Constitución, para disolver el Parlamento, destituyendo gobierno, interviniendo el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Cataluña. La criminalización del hecho histórico del referéndum del 1 de octubre como respuesta legítima del pueblo de Cataluña a todas las negativas de resolver las demandas anteriores que sus representantes democráticos han ido elevando a los poderes del Estado. El a por ellos del 1 de octubre y días siguientes con los famosos piolines, ¿lo recuerdan? Yo sí que lo recuerdo. Y yo vi a su ministro del Interior pegando a gente indefensa, tirándoles de los pelos, dando golpes de porra. Ese es su diálogo, la porra, el diálogo y el orden y mando. Vergüenza. Eso es lo que guía el Partido Popular. Miren, Cataluña es una nación, una vieja nación europea que tiene su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por el cual ven en su independencia política la única manera de continuar existiendo como nación. Por todo ello, nuestra enmienda de sustitución, que insta a una negociación que pueda culminar de una vez por todas con un pacto histórico que tenga en cuenta que Cataluña es una nación, y por eso esperamos que la acepten de buen grado. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Gómez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, desde Vox rechazamos todas aquellas modificaciones legislativas realizadas para beneficiar a los responsables del llamado procés, tal como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación. Defendemos una enmienda de modificación al punto 4 de la moción presentada por el Grupo Popular. Por consiguiente, se considera necesario añadir al artículo 39 del Código Penal como pena primativa de derechos la pérdida de la nacionalidad española, porque quien atente contra la nación española, si no es nacional de origen, deberá ser privado de la nacionalidad, porque es un derecho y un privilegio,
y quienes vayan en contra de la unidad nacional no son dignos de ostentarla. Restablecer la tipificación penal del delito de malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022, asegurando así su eficacia punitiva contra cualquier mala administración de los recursos públicos y realizando una utilización de los mismos contraria al orden constitucional. Añadir en esta enmienda un nuevo artículo que castigue la conducta de las autoridades y funcionarios que impulsen, promueven o toleren conductas que atenten contra la unidad o la integridad territorial de España. Impulsar modificaciones legislativas para sancionar las conductas de los funcionarios y altos cargos, que sean autores o cómplices. Actos que atenten contra la dignidad de las víctimas del terrorismo o que realicen ultrajes contra España o sus símbolos oficiales. Recuperar el delito de sedición en el Código Penal, mejorando y actualizando su tipificación para castigar la forma más grave de deslealtad constitucional, así como regular también otros pactos desleales cometidos por responsables públicos que pongan en peligro la paz y el orden constitucional, como es el caso de la convocatoria de referéndum o consultas no autorizadas, o de las iniciativas de todo tipo que pretendan socavar el crédito de España en la comunidad internacional. Desde Vox vamos a instar al Gobierno de España a la ilegalización de los partidos que apoyan políticamente al terrorismo, los cuales incluyan en sus listas electorales u órganos directivos a condenados por terrorismo, promuevan o justifiquen los homenajes a personas responsables de acciones terroristas, así como los que intenten atacar por todas las vías a nuestra Constitución. Porque, señorías, sin Constitución no hay ni orden ni convivencia. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Mas Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista, Gomera y Geroabay, tiene la palabra la señora Delgado. Señora Delgado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, esta es mi primera intervención en las Cortes Generales de España. Para mí es un honor, la verdad, ser la primera mujer transexual tras 46 años de democracia que lo hace con un acta de senadora. Pero ya les advierto que yo solo soy la primera. Después de esto habremos hecho 1000 añicos los techos de cristal. Y ahora vamos a lo que vamos, que es a esta moción que ha traído hoy el Grupo Popular. Mire, señor Silvans, solamente le ha faltado decir fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad. Y me da la sensación que ustedes de republicanos tienen bastante poco. Esta moción que han traído ustedes hoy aquí al Senado no es otra cosa sino que el recurso a la pataleta y ganas de embarrar. Porque lo que realmente a ustedes les molesta es el resultado de las urnas. De hecho, se les indigesta y se les atraganta, sí, señorías. Pero en realidad, la verdad del todo es que ni les indigna ni les preocupa la amnistía. ¿Estarían dispuestos ustedes a hacer cualquier cosa para tener el acceso al poder? Lo que viene a ser de toda la vida la derecha hipócrita y rancia. Si ustedes lo hacen, está bien. Y si lo hacen los demás, ¿qué es lo que sucede? España se rompe, por supuesto. Porque ya me dirán ustedes qué es lo que fue cuando el señor Aznar, el 1 de diciembre del año 2000, indultó ni más ni menos que a 1.443 condenados. Y además en un solo día. A pesar de que la Constitución, esa que nombráis tanto, lo prohíbe. ¿Eso qué es lo que fue? ¿Para redimir a España del pecado? ¿Porque se lo había pedido el Vaticano? Ya me lo contarán ustedes. Igualmente, cuando Aznar, vuestro líder espiritual, indultó a 16 miembros de Terra Iure.
para conseguir los votos de CiU. ¿Lo hacía por la unidad de España o por gobernar a toda costa? ¿Me lo pueden contestar? Aunque lo realmente llamativo de todo esto es que los paladines en contra de la ley de memoria histórica y de que sigan, además, los muertos en las cunetas sin que sus familiares les puedan dar un entierro digno, ahora, justo ahora, no quieran cerrar heridas. Al igual que la conferencia episcopal, que lo del perdón parece que solo lo conciben cuando trasladan a los curas de parroquias cuando les estalla en la cara los abusos sexuales. Señorías del Partido Popular, ya nadie se cree sus numeritos y teatros, porque la única verdad es que el verano azul al final terminó con el fin del verano y el dúo dinámico cantando de fondo mientras ustedes despedían a Chanquete. Están frustrados porque se han radicalizado tanto que, señorías, han atravesado ustedes el horizonte de sucesos, donde ya no se puede volver atrás. Y los fagocita un gran agujero negro, donde no pueden hablar con nadie sino con ustedes mismos, ustedes y ustedes. Pero lo que realmente les preocupa, se lo voy a decir yo, es que se pueden encontrar vías y mecanismos para conseguir lo que no desean, que España se pueda vertebrar, que haya convivencia, cerrar heridas y estabilizar el país. Eso es lo que les da miedo y no quieren reconocer, porque en realidad necesitan que haya discordia entre los españoles para poder existir. Esa es la triste verdad, ya que viven de eso, del enfrentamiento. Lo cual no deja de ser una paradoja, ¿o no? Enarbolan la bandera de la unidad de España, que tanto pregonan, mientras la dividen, despedazan y desprecian su rica diversidad en cultura y en señas de identidad autóctonas. En cualquier caso, ustedes tienen muy mal perder, señorías. El otro día, en el Congreso de los Diputados, el señor Abascal dijo: después no vengan ustedes lloroqueando. ¿Esto qué es? ¿Un llamamiento al golpismo? Porque a mí sí me lo parece. Pero en la misma línea también, la señora Ayuso, este domingo pasado, en La Razón, ha dicho: la calle tiene que demostrar a Sánchez que esto no le va a salir gratis. ¿A qué calles se refieren? ¿A las calles que inundaron Madrid con más de 1 millón de personas reclamando la sanidad pública madrileña? ¿O es que está llamando altercados en la calle? A mí esto me preocupa mucho. Por lo tanto, por eso hemos presentado 2 enmiendas, para que, si ustedes quieren cumplir la Constitución y son tan españoles que van más allá de la banderita, votemos entonces porque el Tribunal de Jueces se ponga en práctica el Consejo General del Poder Judicial. Porque, señorías, si son tan españoles y constitucionalistas, ¿quiénes lo van a creer si tienen secuestrado un órgano de tal importancia? Muchas gracias. Por cierto, han perdido ustedes las elecciones. Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Granados. Tiene la palabra, señora Granados. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Mire, señor Silván, no es el PSOE el que dice si se han ganado o se han perdido las elecciones por parte del señor Feijóo. Lo decidió allí donde reside la soberanía nacional, que le dijo un no rotundo al señor Feijóo la semana pasada. Yo creo que tienen que actualizar el argumentario. Miren, ya hemos visto para qué sirve el pleno que tenemos hoy aquí. Es un pleno del Senado al servicio de la oposición del señor Feijóo.
Y yo les tengo que decir, en nombre de mi grupo parlamentario, que les agradezco la confianza, porque están tan seguros que vamos a alcanzar un gobierno de progreso que están ustedes ya haciéndonos oposición. Y yo les puedo decir, se lo confirmo, el gobierno va a estar presidido por el señor Pedro Sánchez. Y van a tener ustedes mucho tiempo para hacer enmiendas. Hemos leído la moción y yo creo que es una moción que es como, no sé, como un punto de escape, de alivio de la frustración del excandidato Feijóo, cuando todavía resuenan los ecos del no en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que ustedes están intentando impedir, sea como sea, que el Congreso diga sí a un proyecto político y a un candidato que sí tiene un proyecto para la mayoría social de nuestro país, que es el Partido Socialista. Y mire, lo hemos demostrado en los últimos 5 años. Lo hemos demostrado con avances en derechos y en convivencia. Y creo que no es solamente un éxito del Partido Socialista, creo que es un éxito de los partidos que han dado apoyo, de la capacidad de diálogo y del conjunto de la sociedad que hemos podido tirar hacia adelante estos avances. Yo creo que hoy aquí lo único que estamos haciendo es que el PP presente una moción, se la autovote, porque aquí son todos del Partido Popular, una moción. Sí, es que se la van ustedes. No me dejan. Silencio, por favor. Presidente, pido el tiempo. Es que lo del Senado es como una autovotación de las mociones. Una autovotación porque es que el pluralismo, escúchenme que los veo, los noto nerviosos y yo creo que tenemos que estar tranquilos. Esa frustración del señor Feijóo lo que hace es hacer un cinturón que se estrecha cada vez más con los únicos que ustedes pueden pactar, que se han quedado en un rincón con la extrema derecha. Y la España del 2023 ya no es eso, es el pluralismo que se demuestra con todas las formaciones políticas. Yo creo que esta moción es la demostración de la causa directamente del fracaso del señor Feijóo, que es no tener un principio de realidad, de no conocer la España del 2023, esa diversidad y ese pluralismo que ustedes niegan. Creo que en las urnas, el 23 de julio, dejaron muy claro que no quieren un gobierno con el señor Abascal y el señor Feijóo y por eso va a ser posible hacer un gobierno que prevalezca el diálogo, la negociación y el pacto. Y es por eso que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una enmienda que les tengo que decir que las llevamos presentando desde el 2017. Diálogo, negociación y pacto. Eso es la democracia. ¿Y saben qué les digo? Que entonces nos la votaban en contra y ahora nos la van a volver a votar en contra. Pero estamos convencidos que la política es discutir de lo que nos separa dentro de la Constitución hasta encontrar lo que nos une. Y mientras ustedes no entiendan esto, pues sigan haciendo mociones, se las autovotan, se quedan ustedes tan a gusto, pero aquí con el Partido Socialista no cuenten para la confrontación, que nosotros estaremos en el diálogo. Muchas gracias. Gracias, señora Granados. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas. Señor Silván. Tiene la palabra, señor Silván. Gracias, presidente. Por el escaso tiempo que tengo. Señor Cleries, estamos orgullosos, muy orgullosos del debate de investidura del señor Feijóo de la pasada semana. Muy orgullosos. De la misma
de la misma manera que estamos también muy orgullosos de nuestra presidenta de Madrid, que ha tenido el respaldo de cientos de miles de madrileños. Mire, a su enmienda rotundamente no. No por muchas razones y creo que las he tratado de explicar y argumentar en nuestra moción, pero fundamentalmente por lo siguiente. Mire, señor Cleries, ni usted es Patxi López, ni yo soy Pedro Sánchez. Ni usted tiene que preguntarme si yo sé lo que es una nación, ni yo tengo que explicarle que no tengo ninguna duda que España es una nación donde estamos y cabemos todos los españoles. Señor Cleries, sin el cumplimiento de la ley no es posible la democracia y la ley obliga a todos por igual. Y no se olvide nunca que la Constitución y nuestra democracia es cosa de todos. Señora Gómez, doña Paloma, Vox, agradecer su enmienda, pero no lo vamos a aceptar. Hay aspectos que pueden ser coincidentes con el espíritu de nuestra moción, pero hay otros aspectos que tienen dudoso encaje legal. Es un tema tan trascendente el que estamos debatiendo esta mañana aquí para el futuro de España que no podemos desviar la atención de lo verdaderamente relevante de nuestra moción. Al Grupo de Izquierda Unida, a la señora Delgado. Señoría, ¿quién ha ganado las elecciones? Se lo voy a decir yo. El Partido Popular. El Partido Popular. Ha presentado dos enmiendas, de las cuales no ha hablado en absoluto, por algo será. La primera referida a la moción presentada y habla de la supresión, sin más, la supresión del punto 3. Estoy seguro que comparte este criterio de este senador. Si hubiéramos considerado que no era necesario, no lo hubiéramos incluido. Respecto a la segunda moción, nada tiene que ver, a la segunda enmienda, nada tiene que ver con la moción que se ha presentado. Pero le digo una cosa, que al día siguiente en el que se firme una iniciativa legislativa que despolitice el Consejo General del Poder Judicial en los términos que el Partido Popular ya le ha planteado y en la línea marcada por Europa, se acordará, sin ninguna duda. Y, señores socialistas, señora Granados, parece que le impresiona que el Partido Popular tenga mayoría en el Senado. Pues no le voy a decir otra cosa. Nos va a tener que aguantar y lo va a tener que aceptar. Señores socialistas, la única, voy terminando, señoría, señor presidente, la única enmienda que aceptaríamos de ustedes es la que dijera claramente no y rotundamente no a la amnistía, no al referéndum, sí a la Constitución, sí a la igualdad. Por cierto, le veo un poco confusa, quizás sea por el cinturón entre Bildu y el señor Puigdemont. Señora Granados, lo que el Partido Popular no va a hacer nunca es perdonar a los golpistas, nunca. Y acabo, le vamos a decir algo. De momento, viendo su enmienda, pocas ganas de trabajar les veo, porque podían haber tratado de cubrir el expediente con algo más de decoro. Y, por cierto, le recuerdo que la convivencia se pactó con la Constitución y hoy ustedes quieren bombardearla. Muchas gracias. Gracias, señor Silván. Corresponde ahora abrir el turno de portavoces y tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Señora Gómez. Gracias, señor presidente. Palabra, señora Gómez. Gracias, señor presidente. Señorías, en referencia a la moción presentada por el Grupo Popular, compartimos la preocupación no solo nuestro grupo parlamentario, sino también la gran mayoría de los españoles. Que un candidato a la presidencia del Gobierno, como es el señor Sánchez, que, aun habiendo perdido las elecciones, siga estando dispuesto a todo lo que sea
con tal de mantenerse en el poder y que sus locuras y afán de grandezas pongan en entredicho la integridad y el prestigio de nuestro sistema democrático, es una situación tan peligrosa que no podemos ni debemos permitir. En mi grupo somos conscientes de que este personaje no tiene principios, no tiene moral, no tiene valores ni sentido de Estado. Cuando se trata de su propia supervivencia, es capaz incluso de sobrevivir a su propio partido, estableciendo las reglas que más le convengan. Ante este orden de cosas y haciendo el paralelismo con la moción presentada por el Grupo Popular, desde Vox subrayamos que el principio de igualdad entre todos los españoles choca frontalmente con el Gobierno de Sánchez, ya que es el Gobierno que está levantando más barreras entre la ciudadanía. Será recordado como el presidente de la desigualdad, siendo duro e implacable con las personas honradas, blando con los delincuentes, próximo y cercano con los enemigos de España y élites globalistas extranjeras. Expresamos, por otra parte, que la justicia no puede estar politizada, ya que es una de las garantías de los estados sociales y democráticos de nuestro entorno. Hago referencia a ella porque Sánchez se caracteriza por pisotear los órganos del Estado, en especial del Poder Judicial, sometiendo a la Fiscalía y poniendo a la abogacía del Estado a su servicio. Rechazamos que se utilice la ley para beneficiar a los delincuentes y enemigos de la unidad de España, siendo necesario para ello reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad. Lo que no es concebible, señorías, es que en un Estado libre, social y democrático de derecho, los delitos contra España y contra su unidad y soberanía queden impunes. Señorías, desde la claridad de la posición que hemos expresado desde Vox, vamos a apoyar esta moción, porque es necesario que se garanticen los principios constitucionales y que se restauren los vínculos entre españoles. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Más Madrid, Eivissa Formentera, al Senat, Compromís, Agrupación Socialista, Comera. Disculpe. Señora Caballero, haga uso de la palabra. Gracias y buenos días a todos. Bueno, pues esta es mi primera intervención en esta legislatura y permítanme, señorías, que manifieste en primer lugar el orgullo que siento por volver a esta tribuna como senadora de UPN por Navarra y representar pues, a muchos navarros que nos dieron su confianza a las pasadas elecciones del 23 de julio. Tengo que reconocer que no pensaba yo que 2 meses después de aquella noche electoral pudiéramos encontrarnos en una situación semejante, sin gobierno y con una opción de gobierno basada en la concesión previa de una amnistía a un fugado de la justicia, sí, eurodiputado, pero fugado de la justicia, y a todos los procesados por el proceso del 1 de octubre. Un auténtico chantaje, una aberración jurídica que puede poner patas arriba a nuestro Estado de Derecho. Señoras y señores del PP que presentan esta moción, les anuncio que, por tanto, UPN votará a favor porque tenemos también muy claro que hay límites que no se pueden sobrepasar. Nos preocupa y mucho la amnistía y el posterior referéndum que está negociando el presidente en funciones Sánchez para mantenerse en el poder. Nos negamos a que unos delincuentes sean liberados como si no hubiera pasado nada solo porque el PSOE necesita unos votos. Nosotros no hemos cambiado de opinión, ni nuestra postura es extrema ni radical, es la misma que tenía ya el señor Sánchez y otros muchos socialistas antes de la noche electoral y la que han manifestado en múltiples ocasiones. Es inconcebible, es indignante, es humillante para un país rebajarse hasta ese extremo. Es simplemente por un interés partidista. Espero y deseo que en algún momento se imponga la cordura y paren este atropello. Y sí que también decir que si nos preocupa mucho la negociación con los independentistas catalanes, tanto más nos preocupa
desde UPN la negociación que pueda estar existiendo con EH Bildu y de la que no nos están contando nada. Es para nosotros muy raro y muy sospechoso que los 6 diputados que tiene EH Bildu apoyen al señor Sánchez y no se hable de qué es lo que está en la negociación o de lo que ya han acordado. Porque nosotros, desde luego, acabo ya, lo que tenemos que decir es que si negociar con un prófugo es un escándalo mayúsculo, negociar con los herederos de ETA y condenados por terrorismo es inmoral y por mucho que lo hayan hecho antes, no nos cansaremos de decir que es inmoral y seguirá siendo inmoral cuantas veces lo hagan. Por eso nosotros, desde luego, pues creemos que esta propuesta de esta moción pues es muy acertada. Estamos absolutamente en contra de este proceso de negociación que se está llevando a cabo y creemos que el país y España puede salir muy perjudicado de esta negociación. Gracias. Gracias, señora Caballero. Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Más Madrid, Ibises Formentera, El Senat, Compromís, Agrupación Socialista, Gomera y Geroabay, tiene el uso de la palabra la señora Barcos. Tiene la palabra, señora Barcos. Eskerrik asko, presidente. Y aún pues también en representación de Navarra y en sentido absoluta y diametralmente contrario. Esan bezala. Tal y como se ha dicho, buenas tardes, señorías. Esta es la primera sesión de la legislatura y el Partido Popular ha presentado esta moción y vamos a votar en contra de ella. Un no rotundo, además. Efectivamente, hace casi una semana, el Parlamento de Navarra, la mayoría del Parlamento de Navarra, votó un no rotundo y lo vamos a hacer igual. El pasado jueves, el Partido Popular presentaba una moción similar en el objetivo y similar en el fondo del contenido, con otros enunciados, pero como decía, enormemente similar, con un mismo objeto. Pero lo cierto es que en aquella ocasión, el pasado jueves, decía, los votos fueron de 20 a favor y 30 en contra. Un no rotundo a la propuesta que hacía el Partido Popular en aquel momento. Hoy, por el contrario, van a sacar adelante la moción y en legítima posición, además con una mayoría incontestable. Yo, desde luego, no lo voy a discutir. Pero arrancan ustedes la legislatura, el grupo mayoritario del Senado, recordando que lo es, pero volviendo a escenificar, y esto creo que es también motivo de reflexión, que esto no les sirve para algo esencial, para formar un gobierno. Esta es la realidad. Y lo escenifican hoy de una manera especial. Paradójicamente, y ante ello, nos hacen un llamamiento al diálogo, yo diría que con nostalgias bipartidistas en el seno de la moción, y se basan en presupuestos políticos que no son ciertos, en algunos casos marcadamente falsos, deliberadamente falsos, en el seno de la exposición de motivos o en las propuestas que nos han hecho a lo largo de su proposición. El primero de ellos es muy básico, pero creo que es importante ponerlo encima de la mesa porque a ratos y a lo largo del debate que se ha producido en torno a las enmiendas a la defensa de la posición del propio proponente, a veces parece que estuviéramos analizando ciertamente un texto o una realidad, pero en estos momentos no hay una propuesta de ley de amnistía encima de la mesa. Esto es una realidad. Segundo, el presunto descrédito, y lo apuntan de una manera profunda, el presunto descrédito que, de aprobarse una ley de amnistía, sufriría la política española ante las instituciones europeas por no existir precedentes o similares. Hombre, aburre ya, pero vamos a hacerlo una vez más, recordar que constituciones como la francesa, la italiana, la portuguesa, lo recogen de forma explícita la posibilidad de que los parlamentos respectivos puedan aprobar una ley de amnistía. Y aquí no existe ningún desgarro de vestiduras por un supuesto invasión en términos de separación de poderes, pero buscando similares más ajustados, el caso alemán, donde la ausencia de referencia constitucional expresa no ha impedido al legislativo alemán en más de una ocasión el aprobar a lo largo de décadas diversas leyes de amnistía.
En tercer lugar, y en cierto paralelismo también con el caso alemán, es falso que la ausencia de referencia expresa impida aprobar en el Congreso una ley en este sentido. Y esto es tan falso que el propio Partido Popular, que, por cierto, llevó a cabo en 2012 una amnistía fiscal, no lo hicieron, además, en el legislativo, fíjense, lo hicieron en el ejecutivo, lo hicieron con un real decreto. Y es cierto que posteriormente el Constitucional se lo tumbó, pero lo hizo no por una cuestión de fondo, sino de forma, por la chapuza. Y con este punto de partida pretenden convencernos de las bondades de un acuerdo bipartito a favor, en este caso, por supuesto, del Partido Popular. La cuestión, señorías, he dicho ya y creo que queda bastante claro, votaremos en contra en nombre de Gero Abay, que es como en euskera se pronuncia, Gero Abay, es que no convencen finalmente más que a sí mismos, lo cual no es poco, evidentemente, pero con eso simplemente vencen hoy aquí en el Senado, no convencen allá donde la palabra, el diálogo y, en definitiva, el acuerdo entre diferentes debe construir estabilidad política y, para ello, señorías, debe construir también gobiernos. Eskerrik asko, presidente Jauna. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra la señora Beltrán de Heredia. ¿Tiene la palabra? Eskerrik asko, presidente Jauna. Eguerdi on, guztioi. Bien, no deja de ser paradójico que, siendo el Partido Popular quien promovió la amnistía fiscal en 2012, salga ahora rasgándose las vestiduras ante la hipótesis no fraguada de un proyecto de ley de amnistía. Y es toda una paradoja, como ya se ha recordado aquí, que siendo Aznar el presidente del Gobierno que más indultos llegó a firmar en sus años de mandato, con más de 700 indultos al año, y quien concedió 5.948 indultos entre 1996 y 2004, ahora el Partido Popular salga enardecido contra una situación que no se ha producido. Lo que dejan claro es que no se discute el qué, pero sí el para qué. Señorías del Partido Popular, ni siquiera han dudado en agitar la calle llamando a la ciudadanía a la protesta, instigando la confrontación y la polarización social. Y yo les pregunto, ¿tensionar la sociedad es un acto de responsabilidad política? ¿Es esta la forma que tiene el Partido Popular de contribuir a la normalización y a la convivencia social y política en Cataluña? En todo caso, es importante situarnos en la causa que ha desatado esta situación, que no es otra que la judicialización de una cuestión de naturaleza absolutamente y eminentemente política, como es la causa del procés catalán. La aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento de miles de personas por colocar unas urnas y ejercer el derecho a solicitar el voto no es sino el resultado, la expresión de la incapacidad política de los gobiernos españoles para resolver un conflicto político. Y de aquellos polvos, estos lodos. Desde el Partido Nacionalista Vasco hemos dicho muchas veces, y lo reitero una vez más, a los problemas políticos hay que darles solución política. Hay que encauzar la solución desde el diálogo, la negociación y el acuerdo. Las cuestiones políticas no se resuelven judicializándolas, ni tampoco endureciendo el Código Penal. Argumentan en la exposición de esta moción que la Constitución no contempla la amnistía. ¿Pero acaso la prohíbe? ¿La prohíbe? Yo no he encontrado ni un solo artículo o apartado en la Constitución española que prohíba a las Cortes españolas aprobar una ley de amnistía. Y si es posible articular una norma para desjudicializar el conflicto catalán que contribuya a consolidar la convivencia y la cohesión social, señorías, tenemos que hacerlo. Y el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a trabajar en esa vía. Porque ¿qué soluciones plantea el Partido Popular a Cataluña? ¿Más palo? Por mucho que lo intenten, señorías, nunca van a desterrar los sentimientos de un pueblo ni van a borrar su historia. Estamos ante una cuestión política que exige respuestas políticas
Y no se puede mirar hacia otro lado, no se puede seguir dando la espalda a la realidad del Estado español, un Estado que es plurilingüe, que es pluricultural, que tiene diferentes sentimientos de pertenencia, en el que coexisten también distintos sistemas de financiación y de relación entre las comunidades autónomas y el Estado. En definitiva, un Estado compuesto. Pero lejos de reconocerlo así, lo que ustedes quieren es uniformizarlo, escudándose en el principio de igualdad constitucional. La propia Constitución diferencia entre nacionalidades y regiones, ampara los derechos históricos de los territorios forales, reconoció la bilateralidad en la relación financiera y tributaria de Euskadi y Nafarroa, pero esa parte de la Constitución a ustedes no les interesa. Señorías, es tiempo de abordar el debate del modelo territorial y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Y la realidad es tozuda. Y quieran verlo o no, la gobernabilidad de España pasa por acordar con los partidos nacionalistas, soberanistas o independentistas. Y no hay duda de que hoy el Partido Popular sacará esta moción adelante haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado. Pero esto no puede esconder, como ya se evidenció la semana pasada en el Congreso, que cada vez están más solos. Y tampoco que nadie tenga dudas de que el Partido Nacionalista Vasco seguirá exigiendo y trabajando por el reconocimiento de la nación vasca. Eskerrik asko. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el senador Cleries. Senador Cleries tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, ustedes siguen repitiendo que han ganado las elecciones, pues me tendrán que dar un curso cómo es que el presidente no es Núñez Feijóo, porque es una manera muy rara de ganar elecciones. Y eso quiere decir que en el Senado pueden tener mayoría absoluta, pero la verdad absoluta no la tienen ni de lejos. El 1 de octubre no fue un delito. Y tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las protestas masivas contra la represión, ni la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandonamiento permanente. Esto está al alcance del Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión española iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014, fijando como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos individuales y colectivos y a libertades fundamentales. Para comprender la necesidad de una amnistía, como dijo el diputado Josep Pagès, primero hay que entender su sentido. Y en el conflicto entre Cataluña y España, donde los hechos judicializados nunca han sido delictivos, este sentido no puede ser el de perdonar al independentismo, sino el de reparar la injusticia que el conflicto político ha generado. Repito, no se trata de perdonar al independentismo, sino de reparar la injusticia que el conflicto político ha generado. Una injusticia resultante de la utilización espuria y abusiva del sistema judicial, de años de infierno que solo una medida legislativa clara, concreta y que muy especialmente debe ser técnicamente indiscutible puede dejar atrás. Más allá de retóricas partidistas, la auténtica desjudicialización implica que el Estado debe dejar de perseguir al contrario como si se tratara de un delincuente, dejar de perseguir al contrario como si se tratara de un delincuente. El compromiso de Junts per Catalunya con la independencia de Cataluña sigue intacta, como también la voluntad de hacerla posible a través de la política, para poder ejercerla, pero
Sin embargo, hay que citar al otro en igualdad de condiciones. Hoy la cifra de más de 3.000 represaliados nos muestra el resultado de la causa general contra Cataluña. Por eso es imprescindible una amnistía. Por eso es imprescindible que signifique un punto de partida de la resolución del conflicto. Junts per Catalunya no ha estado esperando la oportunidad para hacer lo que se había venido haciendo hasta ahora, porque se ha demostrado que no ha dado resultados positivos. Por eso nosotros lo planteamos bien diferente. Nada volverá a ser igual. Como he dicho antes, por todo eso hay que hacer una negociación que pueda culminar con un pacto histórico. Hay que llevar a cabo un pacto histórico para resolver el problema, el conflicto. Señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular, es la hora de la política. No es la hora ni de la venganza política ni de la persecución política, por mucho que les guste. Repito, es la hora de la política. No defrauden a la política. Muchas gracias. Señor Cleries. Por el Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia tiene la palabra la señora Bailac. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías del PP, su moción evidencia su fracaso político, pero también su soledad. Hoy lo que están haciendo aquí es alargar la agonía de la investidura fallida del señor Feijóo, pero no solo eso, también están negando los derechos del pueblo de Cataluña. Esquerra Republicana ha hecho una apuesta valiente y decidida por la negociación y celebramos que otras fuerzas políticas independentistas se sumen porque ha dado resultados. Al Gobierno español ha reconocido la existencia de un conflicto político de soberanía entre Cataluña y el Estado español. Los presos políticos fueron liberados y el delito de sedición fue eliminado. Y afrontamos ahora esta nueva etapa de negociación de una posible investidura, situando 3 carpetas sobre la mesa. En primer lugar, queremos abordar la mejora del bienestar de la ciudadanía con cuestiones como el traspaso integral de cercanías, que hoy volvemos a sufrir un caos ferroviario en Cataluña, con cuestiones como terminar con el déficit fiscal, que son 2 elementos imprescindibles para mejorar el día a día de la ciudadanía de Cataluña. También situamos una ley de amnistía para acabar con la judicialización de la política y para eliminar las nefastas consecuencias de su causa general contra el independentismo, porque estamos convencidas de que votar no es delito. Y abordamos la amnistía como punto de partida para poder ir a la raíz, al origen del conflicto político, que es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña. Todos ustedes lo saben, lo hemos dicho siempre, Esquerra Republicana, nunca renunciaremos a dar la palabra a la ciudadanía de Cataluña. Nunca renunciaremos a que el pueblo de Cataluña pueda decidir a su futuro político en las urnas. Y en esta nueva etapa, hoy que es 3 de octubre, día de los grandes consensos en nuestro país, apelamos a la coordinación entre las fuerzas independentistas para poder afrontar con toda la fortaleza esta fase resolutiva del conflicto político. Y lo que tenemos delante de nosotros es un Partido Popular que tiene la represión como única receta, que sale a esta tribuna para no hablar de las palizas que sufrimos los catalanes el 1 de octubre y no hace más que demostrar su hipocresía y su fobia a la democracia. Muchas gracias. Señora Bailac. Señor. Tiene la palabra. Eskerrik asko, presidente Jauna. Señorías, el Estado español es un Estado plurinacional. Y eso es así, señorías, señor Silván, porque les guste o no, Euskal Herria, Cataluña y Galicia son naciones diferentes de la española. Tal y como ha dicho la senadora Beltrán de Heredia, la Constitución, su Constitución, habla de regiones y nacionalidades. La pregunta parece evidente. ¿Cuáles son unas y cuáles otras? Miren, aquellas que en el Congreso y en el Senado necesitan de pinganillos para ser entendidas
Por el resto, esas son las naciones. El Estado tiene un problema estructural sin resolver, que se mantiene a lo largo de los años, con mayor o menor intensidad dependiendo de la coyuntura. Y así seguirá sucediendo mientras no se habilite una solución política que responda democráticamente a esa realidad. Paradójicamente, la historia nos enseña que se suelen resolver antes las consecuencias y posteriormente las causas de los conflictos políticos. Así sucedió en Irlanda y también en Sudáfrica y en otros muchos lugares. Pero resulta obvio también que ambas tienen que ser resueltas, causas y consecuencias. Porque difícilmente se hubiese avanzado hacia una paz justa y duradera en Irlanda o Sudáfrica manteniendo a Nelson Mandela o Gerry Adams en la cárcel. Porque difícilmente también, siguiendo con el símil, se hubiese podido construir una nueva Sudáfrica sin apartheid o una nueva república irlandesa sin la participación política en igualdad de condiciones y en libertad de Mandela y Adams. Es posible que en el Estado se abra una nueva ventana de oportunidad. Euskal Herria Bildu espera que sea aprovechada. Esta ventana puede permitirnos avanzar hacia la resolución de las consecuencias del conflicto. Y nos congratulamos, nos alegramos de ello. Pero, señorías, aprendamos de la historia de otras latitudes y de otros procesos y pongámonos entre todos a trabajar para resolver de una forma serena, sin prisas, pero sin pausa, las causas del mayor problema estructural que tiene este Estado: el reconocimiento y respeto de nuestras naciones y de los derechos de nuestros pueblos. Miren, y termino, las nuevas Sudáfrica e Irlanda tampoco hubiesen sido posibles sin el concurso y valentía de Tony Blair o Frédéric Leclerc. Las nuevas Cataluña y Euskal Herria tampoco. Muchísimas gracias. Gracias, señor Echevarrieta. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Granados. La señora Granados. Gracias, presidente. Mientras estamos reunidos aquí, el jefe del Estado acaba de encargar al señor Sánchez la formación de gobierno. Yo creo que les salió rana la convocatoria de este pleno. Es una moción antigua, es una moción vieja. Se abre un nuevo tiempo en nuestro país y vamos a trabajar para hacer un gobierno socialista, progresista, que avance en los derechos de todo nuestro país. Porque yo hoy vengo a agradecerles a los señores y las señoras del PP. Les quiero agradecer la presentación de esta moción porque traza una línea clarísima entre la diferencia que nos separa entre ustedes y nosotros en la concepción de la política. Porque, miren, para ustedes todo vale: falsear, dividir, calumniar. Esa es la etiqueta del Partido Popular. Y frente a eso, los socialistas llevamos 5 años demostrándolo, es que nos interesa la realidad y mejorar las condiciones de la mayoría social, de las mujeres y de los hombres que trabajan cada día para tener más oportunidades y un futuro mejor. Es a lo que a nosotros nos interesa. De los vulnerables, de esos a los que ustedes les desmantelan los servicios públicos y que para nosotros son prioritarios. Y también, frente a la calumnia, frente a falsear la realidad, nosotros queremos que los españoles y las españolas vivan y amen en libertad. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en los próximos años. 5 años y 4 más, mejorando la vida de los españoles, modernizando España, una España más verde, más digital y más cohesionada. Y miren, hablan ustedes de una encrucijada en la que está en estos momentos nuestro país. Y yo es que para encrucijada
y yo estaba allí, lo viví en primera persona, la irresponsabilidad de un gobierno que fue incapaz de parar las leyes de ruptura, la declaración unilateral de independencia y el referéndum. Eso es lo que pasó en Cataluña. Y a diferencia de los palos en las ruedas que ustedes ponen para que nosotros intentemos solucionarlo, allí estuvo el Partido Socialista Obrero Español en la oposición, acompañando las decisiones del Gobierno de España. Eso también nos diferencia a los dos partidos. Pero fíjese, mientras ustedes siguen con las catástrofes, España se hunde, España se rompe. Mire, si España tiene riesgo de romperse es cuando ustedes gobiernan. Pero fíjense, medio millón de empleos nuevos en este año, que digo yo que no es que España se hunda. Hemos hecho realidad que suba el salario mínimo interprofesional, una mejora de la reforma laboral que mejora las condiciones laborales de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y de nuestros mayores, que después de estar toda la vida cotizando a la Seguridad Social tienen derecho a una pensión digna que se actualice de acuerdo al coste de la vida. Y a todo eso el Partido Popular ha votado en contra, igual que se han opuesto a los fondos Next Generation que están permitiendo que España se modernice. ¿Se van a oponer a la adenda de más de 93.000 millones que se aprobó ayer mismo en la Comisión Europea? Esa es la realidad del Partido Popular. Les quiero decir, para acabar, me queda un minuto, y se lo voy a decir con toda claridad, los socialistas, las socialistas, vamos a seguir trabajando para rehacer lo que se rompió y que llevamos 4 años intentando rehacer, que es la convivencia y es el reencuentro entre catalanes y el resto de españoles. Y les pido que nos dejen trabajar, al menos que nos dejen trabajar. Y acabo. El diálogo es el método, la Constitución es el marco y hoy votar en contra de la moción del Partido Popular es un voto a favor de la convivencia, del pluralismo y de la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Granados. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Silván. Tiene la palabra el señor Silván. Gracias, señor presidente. Es cierto, señora Granados, es cierto, el señor Sánchez ha sido designado esta mañana como candidato por Su Majestad el Rey, cumpliendo con su deber y su obligación institucional. Pero hay una diferencia. El señor Feijóo iba avalado por más de 11 millones de españoles como ganador de las elecciones y el señor Sánchez lo va a intentar con el voto de independentistas que ni siquiera van a ver y respetan a Su Majestad el Rey. Desde el Partido Popular, máximo respeto a Su Majestad y a su cometido constitucional. Lo tenían bien fácil, señora Granados, señorías. ¿Amnistía sí o amnistía no? O lo llamen alivio penal sí o alivio penal no. En definitiva, Constitución sí y Constitución no. Lo demás son circunloquios, son giros, son evasivas, como evasivas y giros los ha trasladado en su intervención. Después de las diferentes intervenciones hemos constatado algo que ya sabíamos, y es que los independentistas dicen lo que piensan y actúan como dicen. Sin embargo, también conocemos que muchos socialistas no dicen en público lo que dicen en privado, por lo cual es difícil saber qué piensan, aunque independientemente de lo que piensan, sí sabemos que harán lo que los independentistas quieran y manden. Señorías, se pongan como se pongan, lo llamen como lo llamen, nuestra Constitución no permite en modo alguno aprobar una ley de amnistía. ¿Por qué? Porque los españoles vivimos desde hace ya varias décadas, 1978, en un Estado democrático y de derecho donde todos los españoles estamos sometidos al imperio
de la ley. Y los encausados y condenados en el marco del proceso, lo son porque vulneraron conscientemente las leyes de un país democrático. Atentaron violentamente desde las instituciones contra las instituciones y lo financiaron, además, malversando el dinero de todos los españoles. Y no voy a extenderme más sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Han sido numerosísimos los académicos, los catedráticos, los juristas de reconocido prestigio, incluso relevantes socialistas que se sientan hoy aquí en el Senado, en la bancada socialista, los que han manifestado claramente que el sentido de la amnistía no cabe en nuestra Constitución. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra ni en la legislación ni en la Constitución. ¿Saben quién hizo esta declaración? El señor Sánchez, el hoy ya candidato. Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado desde esa declaración a hoy? ¿Qué ha cambiado desde esa declaración a nuestros días? Pasando de una cosa y hoy la contraria. Simplemente la conveniencia personal del señor Sánchez para seguir en la Moncloa. Señores socialistas, desde mi grupo parlamentario les pedimos que dejen ya de humillar al Estado, dejen ya de arrastrar por el barro de la dignidad de nuestras instituciones en favor del único beneficio personal del señor Sánchez. Los españoles no quieren ni merecen un Gobierno presidido por el señor Sánchez. Se lo han dicho las urnas, se lo ha dicho la calle y se lo seguirá diciendo la calle. Los españoles no merecen un Gobierno que se cimente en la falacia y en la mentira y en el chantaje, que nazca del chantaje de un delincuente huido de la justicia. Un Gobierno necesitamos que actúe con arreglo a la ley y que fortalezca nuestra democracia. Señorías, el debate de hoy es muy sencillo. Yo pertenezco a un partido de Estado y así lo hemos demostrado en innumerables ocasiones. Y es por ello por lo que no puedo abandonar esta tribuna sin hacer un llamamiento a la sensatez y a la dignidad. Señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista, ¿están con la defensa de los derechos de los ciudadanos que les votaron en sus territorios o con las exigencias del prófugo Puigdemont? ¿Están con la igualdad de todos los españoles en una nación de ciudadanos libres e iguales o están con una nación de privilegios en función de los territorios? ¿Están dispuestos a mirar a los ojos a aquellos a quienes representan o prefieren seguir mirando y caminando de rodillas desde la humillación a la que se someten para mantener a Sánchez en la Moncloa? Termino, señorías. Cuando se pierde la dignidad política, la personal a veces se esconde para que no se aluda a ella. Pero eso es solo el primer paso para perderla también. No pierdan ni una ni otra. Muchas gracias. Gracias, señor Silván. Señorías, finalizado el debate de esta moción en sus propios términos, habida cuenta que no se ha admitido ninguna de las enmiendas presentadas, ninguna de las 5 enmiendas presentadas, se abre el plazo para emitir el voto electrónico remoto por los senadores autorizados de 15 minutos. Desde este momento, que son las 14:35 hasta las 14:50, se podrá realizar el voto en remoto. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta iniciativa tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia, en ningún caso antes de las 16:00. Vamos a proceder